Colombia nunca había estado tan dividida. La percepción generalizada de que el país vive una fractura inédita se alimenta todos los días con encuestas de opinión, con los prolongados debates en el Congreso de la República y con millones de publicaciones que circulan en las redes sociales. De hecho, mediciones globales sobre cohesión social y percepción política, como el barómetro de confianza de Edelman, muestran consistentemente que más del 70% de los colombianos considera que las divisiones políticas en el país son fuertes o muy fuertes. Existe una sensación térmica de que la sociedad se partió en dos bloques irreconciliables de manera reciente. Sin embargo, los datos históricos y la revisión de los archivos nacionales cuentan una historia muy diferente. La polarización en Colombia no nació con el algoritmo de una red social de Silicon Valley, ni con los liderazgos políticos del siglo XXI, ni siquiera con el conflicto armado moderno de las últimas 6 décadas. Las etiquetas cambian, los actores se transforman y las plataformas tecnológicas evolucionan. Pero las divisiones de fondo sobre el modelo de Estado, la distribución de la tierra y el ejercicio del poder político conservan una continuidad histórica ininterrumpida. Para entender cómo llegamos a la polarización actual con su nivel de intensidad y desgaste, tenemos que retroceder a los primeros años de la República, exactamente al momento en que el país dejó de ser una colonia. Justo después de la Declaración de Independencia de 1810, surgió el primer gran choque político e institucional. Antes siquiera de consolidar el territorio frente al Imperio Español, los líderes de la época se dividieron en dos facciones: centralistas y federalistas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Inicios de la República. Para entender cómo llegamos a la polarización actual, tenemos que retroceder a los primeros años de la República. Como les contaba, después de la independencia surgió el primer gran choque político en el país: centralistas contra federalistas. Entre 1812 y 1815, los colombianos libraron su primera guerra civil, un periodo que la historiografía tradicional denominó la Patria Boba, aunque hoy los académicos prefieren llamarlo la Primera República. En este periodo, Antonio Nariño, desde la presidencia del estado de Cundinamarca, defendía la creación de un gobierno central fuerte y administrado desde Bogotá. Su argumento se basaba en la necesidad de unificar fuerzas económicas y militares para evitar una reconquista española. Por el otro lado, figuras como Camilo Torres Tenorio abogaban por una federación de provincias soberanas, inspirada en el modelo de los Estados Unidos. Las provincias exigían autonomía regional para administrar sus impuestos y dictar sus propias leyes, rechazando la idea de cambiar la sumisión a la corona española por una sumisión a la capital en Bogotá. Este debate inicial sobre cómo administrar el poder y los recursos desde el centro hacia la periferia no se quedó en los estrados. Terminó en enfrentamientos armados entre las tropas de Cundinamarca y las de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Esta división facilitó que en 1815 el general español Pablo Morillo reconquistara el territorio con relativa facilidad, encontrando una nación militarmente agotada por sus conflictos internos. El dato curioso y a la vez estructural aquí es que este debate entre el centralismo y la autonomía regional no es un asunto del pasado. En diferentes formatos, con discusiones sobre el presupuesto nacional, las regalías y la descentralización, es un debate que se mantiene exactamente e igual en la agenda legislativa de nuestros días. En 1848,
Ezequiel Rojas redactó el programa fundacional del Partido Liberal y apenas un año después, en 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron el del Partido Conservador. A partir de ese momento, la polarización adquirió nombres, colores y estructuras organizativas. Durante el resto del siglo XIX, entre 1839 y 1902, los registros de historia de Colombia documentaron 9 guerras civiles de alcance nacional y más de 50 conflictos o revoluciones de carácter regional. Un promedio matemático indica que el país experimentó un conflicto armado interno cada 6 años durante ese siglo. Las confrontaciones respondían a profundos desacuerdos sobre la estructura del modelo social, legal y económico del país. Por ejemplo, la Guerra de los Supremos, entre 1839 y 1842, estalló inicialmente por una ley que ordenaba el cierre de conventos menores en la ciudad de Pasto, lo que escaló rápidamente a un debate nacional sobre el poder de los líderes regionales, a quienes se les llamaba supremos. Posteriormente, la Guerra Civil de 1851 estalló tras la aprobación de la ley que abolía definitivamente la esclavitud en el territorio nacional. Los propietarios de esclavos, principalmente en las regiones del Cauca y Antioquia, se levantaron en armas contra el gobierno liberal de José Hilario López, exigiendo compensaciones económicas y defendiendo sus estructuras de producción agraria y minería. El gobierno logró sofocar la rebelión, pero la tensión sobre el modelo económico quedó instaurada. Años más tarde, en 1876, ocurrió la llamada Guerra de las Escuelas. El detonante principal fue el control del sistema educativo nacional. El bando liberal en el poder intentó implementar un modelo de educación pública, laica y fundamentada en corrientes filosóficas modernas y científicas europeas. El bando conservador, respaldado por la Iglesia Católica, se levantó en armas exigiendo mantener el monopolio de la educación religiosa y el control eclesiástico sobre los planes de estudio. El conflicto duró casi un año y reafirmó a la religión como uno de los factores de división política más profundos del país. Esta incapacidad crónica para llegar a consensos se reflejó también en el papel. Durante el siglo XIX, Colombia tuvo el récord de redactar y promulgar más de 10 constituciones nacionales y cerca de 50 constituciones provinciales. El país pasó del federalismo extremo de la Constitución de Río Negro de 1863, que permitía a cada uno de los 9 estados soberanos tener su propio ejército y dictar sus propias leyes penales, al centralismo absoluto de la Constitución de 1886, impulsada por Rafael Núñez bajo el movimiento político conocido como la Regeneración. El cierre de este siglo documentó el conflicto más largo y letal de la época. La Guerra de los 1000 días, iniciada en octubre de 1899 y finalizada en noviembre de 1902. Fue un enfrentamiento militar directo entre las fuerzas del gobierno conservador y múltiples facciones armadas del Partido Liberal. Las causas incluían la exclusión política total de los liberales de los cargos públicos tras la Constitución del 86, el fraude electoral y una severa crisis económica detonada por la caída internacional de los precios del café, el principal producto de exportación del país. Las batallas de Palo Negro y Peralonso, libradas durante esta guerra, figuran entre los episodios bélicos más grandes registrados en territorio sudamericano. Las estimaciones historiográficas y demográficas indican que el conflicto dejó un saldo aproximado de 100.000 muertos. Para dimensionar la magnitud de esta cifra, es necesario observar los datos del censo. Colombia tenía en ese momento poco más de 4 millones de habitantes. Esto significa que el país perdió cerca del 2,5% de su población total en apenas 36 meses. Además de las pérdidas humanas, las consecuencias fiscales fueron devastadoras. Para financiar la guerra, el gobierno ordenó la emisión descontrolada de papel moneda. Los datos económicos de la época muestran que la inflación en Colombia alcanzó tasas superiores al 10.000%. Una caja de fósforos que antes de la guerra costaba unos centavos llegó a costar cientos de pesos. El Estado quedó en bancarrota, con su infraestructura destruida y sin alguna capacidad militar, financiera ni diplomática de reacción ante eventos internacionales inmediatos.
Esa debilidad estructural fue el factor clave que facilitó la separación de Panamá tan solo un año después de finalizada la guerra, en 1903. Los datos del siglo XIX evidencian que la confrontación constante instituyó la polarización no solo como una postura política individual, sino como el principal mecanismo institucional y social de resolución de conflictos en el país. El uso de las armas para zanjar debates políticos se normalizó en la mentalidad de varias generaciones. Después de la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá, Colombia experimentó unas décadas de menor confrontación armada a escala nacional. Hubo un esfuerzo por modernizar el Estado, construir ferrocarriles y fomentar la industria. Sin embargo, las tensiones por el control del poder político local, la burocracia y la distribución de la tierra fértil se mantuvieron intactas, acumulando presión en las zonas rurales. Esa tensión reprimida escaló drásticamente a mediados del siglo XX, inaugurando el periodo que los registros históricos y la sociología colombiana denominan formalmente como la violencia. El punto de quiebre ocurrió el 9 de abril de 1948 con el asesinato en el centro de Bogotá del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Este evento generó disturbios masivos, saqueos y destrucción en la capital, un episodio conocido como el Bogotazo, pero su consecuencia más profunda fue la rápida expansión de la confrontación armada hacia el campo colombiano. Durante la década siguiente, entre 1948 y 1958, el país experimentó una guerra no declarada. Portar una identificación que asociara al ciudadano, campesino o trabajador con el Partido Liberal o con el Partido Conservador determinaba en cientos de municipios su seguridad básica, sus derechos de propiedad e incluso su expectativa de vida. Surgieron grupos armados irregulares identificados con los partidos que operaban con fines de exterminio del adversario político. Las cifras documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica indican que este ciclo de violencia partidista de mediados del siglo dejó un saldo de entre 200.000 y 300.000 víctimas fatales. A este dato se suma un fenómeno sociodemográfico de proporciones inmensas, el desplazamiento forzado de aproximadamente 2 millones de personas. Millones de familias abandonaron sus fincas y tierras en el campo para migrar a las ciudades, buscando refugio en los perímetros urbanos. Este movimiento masivo transformó la demografía nacional de manera irreversible, pasando rápidamente de un país predominantemente rural a uno urbano, y reconfiguró la tenencia de la tierra, dejando grandes extensiones en pocas manos y sentando la base para disputas agrarias más complejas en las décadas posteriores. Para detener esta etapa de enfrentamientos incontrolables, las élites directivas de ambos partidos tradicionales negociaron unos pactos especiales y diseñaron una salida institucional que se materializó en el Frente Nacional. Este fue un pacto político constitucional implementado durante 4 periodos presidenciales, entre 1958 y 1974. La regla central y matemática del Frente Nacional establecía alternar la presidencia de la República cada 4 años, comenzando con un liberal y siguiendo con un conservador. Además, obligaba a dividir los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías, los cargos diplomáticos y toda la burocracia pública en partes exactamente iguales. Es decir, el 50% para el Partido Liberal y el 50% para el Partido Conservador. Las estadísticas demuestran que el Frente Nacional cumplió su objetivo central a corto plazo, pacificó las relaciones entre las cúpulas de los partidos y logró reducir sostenidamente las altísimas tasas de homicidio asociadas a la guerra bipartidista. Sin embargo, su diseño estructural trajo una consecuencia directa a largo plazo: la exclusión política por vía legal. Durante 16 años, cualquier fuerza política, movimiento sindical, organización estudiantil, partido de izquierda o corriente ideológica que no perteneciera formalmente a estas dos colectividades tradicionales, tuvo prohibido participar en la distribución del poder. No existían posibilidades de éxito en el sistema electoral para opciones terceras. Esta restricción institucional reconfiguró por completo el mapa de la división en Colombia.
Al cerrar de manera hermética los canales oficiales de representación y debates para los sectores alternativos o críticos del sistema, se facilitaron las condiciones políticas e ideológicas para el surgimiento de las guerrillas modernas en la década de los años 60. A partir de este punto histórico, la polarización en Colombia mutó de naturaleza. Dejó de ser un choque electoral y militar estricto entre liberales y conservadores y evolucionó hacia un conflicto armado asimétrico. El Estado colombiano comenzó a enfrentarse a diferentes organizaciones insurgentes de corte marxista, leninista y maoísta, cada una con agencias relacionadas con la reforma agraria y la toma del poder. Con la llegada de las décadas de los 80 y 90, este conflicto armado moderno introdujo nuevas variables que complejizaron la guerra a niveles sin precedentes. A la confrontación entre la fuerza pública y las organizaciones guerrilleras, se sumaron de lleno los grupos paramilitares, inicialmente concebidos como ejércitos privados de autodefensa, que luego se consolidaron en estructuras ofensivas de alcance nacional. Y de manera transversal, ingresó un elemento que cambiaría las reglas del juego de manera definitiva: el narcotráfico. La producción y exportación de cocaína funcionó como el combustible financiero inagotable para las distintas estructuras armadas ilegales de todas las denominaciones. El ingreso de cientos de millones de dólares disparó la capacidad militar de estos grupos, facilitó su expansión territorial, multiplicó la compra de armamento y elevó la intensidad de la violencia contra la población civil. El Registro Único de Víctimas, la base de datos oficial del Estado colombiano, documenta que estas décadas de guerra contemporánea dejaron una cifra superior a los 9,5 millones de víctimas reconocidas. De ese total, más de 8 millones de registros corresponden al delito de desplazamiento forzado. La confrontación ya no se daba por la lealtad a los colores rojo o azul, sino por el control militar de corredores estratégicos, el dominio de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y la administración de facto del poder en las regiones más apartadas y vulnerables del país. En medio de esa crisis de seguridad, violencia urbana perpetrada por los carteles de la droga y asesinatos de candidatos presidenciales, en 1991 el país logró pactar y promulgar una nueva constitución política. Este documento buscó explícitamente corregir la exclusión política que había heredado el Frente Nacional. Por primera vez, el Estado colombiano reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación, implementó mecanismos de participación ciudadana como la tutela y abrió el sistema electoral a nuevas fuerzas políticas. Esto permitió la participación democrática e institucional de grupos armados que se habían desmovilizado tras los acuerdos de paz, como por ejemplo el M-19 y sectores del EPL. Sin embargo, al continuar el conflicto con organizaciones de mayor tamaño como las FARC y el ELN, el eje central de la división política en Colombia dio un giro definitivo. La gran discusión nacional dejó atrás el federalismo, los debates religiosos o la burocracia bipartidista. El nuevo gran debate nacional, que definiría las elecciones presidenciales durante las 3 décadas siguientes, se centró en una sola pregunta: ¿cómo resolver el conflicto armado? La opinión pública y la clase política se dividieron en dos posturas dominantes y contrapuestas: quienes defendían la salida negociada, la justicia transicional y los procesos de paz como mecanismo para desarmar a los grupos ilegales, y quienes abogaban por el fortalecimiento militar del Estado, la derrota armada de la insurgencia y la aplicación estricta de la justicia ordinaria. Esa dicotomía cultivada durante décadas de violencia se cuantificó con una precisión matemática asombrosa el 2 de octubre de 2016. Ese día los colombianos fueron convocados a las urnas para votar un plebiscito diseñado para refrendar el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana. En medio de una campaña electoral marcada por la desinformación y las emociones de lado y lado, y con una participación en las urnas que apenas superó el 37% del censo electoral, los resultados oficiales emitidos por la registraduría mostraron a un país partido en dos mitades prácticamente idénticas. La opción del no obtuvo 6.431.372 votos, lo que representó el 50.21%. La opción del sí alcanzó 6.377.482 votos, es decir,
el 49,78%. La diferencia total fue de apenas 53.890 votos. 53.000 votos de diferencia en una elección en la que participaron cerca de 13 millones de personas. Fue una radiografía milimétrica de una nación dividida por el medio. Esta votación histórica redefinió los términos de la polarización contemporánea en Colombia. Desde el año 2016, las líneas de división social y política se trazaron en torno a debates muy específicos: la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, las condiciones de participación política de los excombatientes, los enfoques sobre el problema de las drogas ilícitas y los modelos de desarrollo para el sector rural. Y es exactamente sobre este terreno histórico altamente fragmentado y cargado de memoria emocional que operan hoy las redes sociales y las plataformas de comunicación digital. Es fundamental entender que las aplicaciones instaladas en nuestros teléfonos no inventaron la división política en Colombia. Lo que hicieron fue proporcionar una nueva infraestructura tecnológica diseñada para amplificar esas tensiones históricas a una velocidad, frecuencia y escala inéditas en la historia de la humanidad. Estudios recientes sobre comunicación digital, psicología del comportamiento y ciencia de datos explican cómo funcionan estas plataformas. Los algoritmos de redes sociales como X, Facebook o TikTok están programados con modelos de optimización que priorizan el tiempo de retención del usuario en la pantalla. Los datos demuestran que el contenido que genera interacciones más rápidas, más comentarios y más veces compartido es aquel que apela a emociones primarias, particularmente la indignación, la ira y el miedo. Esta arquitectura tecnológica crea un fenómeno sociológico documentado como las cámaras de eco. Estos son espacios digitales donde los algoritmos detectan las preferencias políticas de un usuario y proceden a mostrarle, casi de manera exclusiva, artículos, videos y opiniones que confirman las creencias que ya tenía. Simultáneamente, el sistema filtra, oculta o minimiza la información, los datos o los argumentos que contradicen esa visión del mundo. Esto exacerba el sesgo de confirmación, un atajo mental donde las personas dan mayor credibilidad a la información que respalda sus ideas, ignorando la evidencia contraria. En este entorno digital cerrado, el oponente político sufre una mutación perceptiva. Deja de ser un conciudadano o un adversario legítimo con el que se debe debatir la administración del Estado y pasa a ser percibido como una amenaza directa, un enemigo moral al que se debe anular, censurar o destruir públicamente. Hoy en día las discusiones sobre la reforma del sistema de salud, el diseño del sistema de pensiones, la política macroeconómica, la transición energética o las estrategias de seguridad ciudadana se procesan bajo esta misma lógica algorítmica de confrontación absoluta. El lenguaje ha cambiado y el medio es digital, pero la matriz de la disputa es la misma que heredamos de nuestras guerras del siglo XIX, solo que ahora está acelerada y monetizada por la tecnología del siglo XXI. Podemos concluir entonces que la polarización en Colombia no es una anomalía reciente provocada por un gobierno de turno, un líder específico o una red social, sino que es un rasgo constitutivo y permanente de nuestra historia. Desde los enfrentamientos armados entre centralistas y federalistas en las calles de Bogotá en 1812, pasando por el sectarismo violento que ensangrentó los campos a mediados del siglo XX, hasta llegar a las intensas dinámicas de cancelación y confrontación en los ecosistemas digitales de hoy, los colombianos hemos mantenido un debate continuo, ruidoso y muchas veces violento sobre cómo estructurar al Estado y cómo administrar y distribuir el poder, la tierra y la riqueza. Comprender la profundidad de estas raíces no justifica la violencia, pero sí otorga perspectiva. Entender que la tensión, la descalificación y el ruido que vemos hoy en las pantallas de nuestros celulares tienen un hilo conductor de 2 siglos de antecedentes es el primer paso indispensable para poder analizar la política de nuestro tiempo con mayor rigor. Observar el largo plazo nos permite tomar distancia del ruido inmediato, comprender las demandas no resueltas de la sociedad y quizás enfrentar las discusiones actuales con más datos y menos fanatismo.
La historia muestra que cuando el adversario deja de verse como un ciudadano y empieza a verse como un enemigo absoluto, las consecuencias pueden ser muy costosas para el país. Recuerden que soy Adriana Chilito, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a todos por el apoyo. También los invito para que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo a los suscriptores y también a los miembros. Quiero saludar de manera especial a Andrea Rincón. Andrea, gracias por tu apoyo conmigo y con mi equipo de trabajo. A continuación voy a dejarles un compilado y apartes de videos que ya hemos realizado en este canal con el fin de que ustedes tengan más contexto respecto al tema tratado el día de hoy. También en la caja de descripción podrán encontrar los enlaces para que vayan a ver los videos completos de cada tema si les interesa. Por ejemplo, vamos a conocer más detalles de lo que fue la Guerra de los 1000 días, el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, qué fue el Frente Nacional, entre otros temas. Así que acompáñenme y sigamos con este recorrido histórico. La esclavitud moderna y el desarrollo del Nuevo Mundo. David Brion ganó un Pulitzer de Historia en 1967 tras escribir una investigación titulada El problema de la esclavitud en la cultura occidental. Allí el autor, tras un concienzudo análisis, indicó cómo la esclavitud negra desempeñó un papel primordial en el primer desarrollo del Nuevo Mundo y el crecimiento del capitalismo comercial. ¿A qué se refiere? Fácil. Sin lugar a dudas, la llegada a América de los exploradores portugueses es el hecho histórico que marcó el surgimiento de la esclavitud moderna como un gran negocio. Un estudio formal llegó a concluir que no menos de 15 a 20 millones de africanos fueron capturados, vendidos, transportados, vueltos a vender y forzados a trabajar en las haciendas, minas y puertos de Estados Unidos, América Latina y las islas del Caribe. Sin embargo, esta estimación ignora el hecho de que existió, aparte del tráfico legalizado, un contrabando de esclavos que engrosaría esa cifra de modo más que considerable. Hay que tener en cuenta que desde los primeros días de la ocupación europea en territorio americano se dio el mercadeo de aborígenes. Es cierto que terminarían apareciendo diversas disposiciones protectoras de los indígenas por parte de la corona española, pero igual de cierto es que esas disposiciones llegaron cuando la población indígena nativa ya había sido diezmada en cantidades alarmantes, tanto por disolución étnica, resultado del mestizaje, como por los abusos de los colonizadores. Tan aberrantes, sistemáticos y abundantes fueron los abusos que los nuevos autoproclamados amos del territorio rápido se quedaron sin gente para explotar. Y entonces apareció la que sería la segunda generación de esclavos. No contentos con haber depredado la cultura local, los europeos empezaron a importar esclavos que, en el caso colombiano, desembarcarían en Cartagena y en otros puertos como Buenaventura, Riohacha y Tolú, dando lugar a un terrible y nefasto momento histórico. Primeros esclavos en Colombia. Entre 1533 y 1640, los esclavos provenían en su mayoría de Senegal, Guinea, Gambia, Cabo Verde, Sierra Leona, Congo y Angola. Después, entre 1640 y 1740, se sumaron africanos de la nación Arará y los Carabalí. Finalmente, en la segunda mitad del siglo XVIII, los mozambiqueños también fueron identificados en los registros de los puertos de embarque. Cada esclavo, a su vez, y dependiendo de su tiempo en el destino adjudicado, tenía obligaciones particulares. El arduo trabajo en la minería, las grandes plantaciones, el tráfico fluvial y las actividades domésticas, por ejemplo, eran la finalidad de los bozales. Africanos recién desembarcados que ni hablaban español ni practicaban la religión católica. Por su parte, quienes llevaran más de un año en condición de esclavos
o bien ya hablaran el español, eran denominados ladino. También se distinguía a los esclavos dependiendo de la tribu de la que habían sido extraídos. Denominaciones que luego fueron utilizadas por extensión en los apellidos que los amos les imponían. De la misma forma, se hacía distinción entre novatos y experimentados. Los muleques eran aquellos que tenían entre 7 y 10 años. Aquel que estaba entre los 18 y los 35 años era considerado una pieza de las Indias. Eran los más codiciados. Eran jóvenes, tenían energía. La explotación también contaba con un gran aparato que la legalizaba, la fomentaba y ayudaba a propagarla. La comercialización y distribución de esclavos se efectuó a través de contratos denominados asientos, formalizado entre la corona española y un contratista o asentista. El valor de un esclavo se determinaba por un procedimiento llamado palmeo. En el palmeo se evaluaba no solo la edad del esclavo, sino su salud y demás cuestiones pertinentes a la posibilidad de poder explotarlo más o menos. Una vez que el precio se pautaba entre ambas partes, se cerraba la transacción marcando al esclavo con un hierro calentado con fuego. Una R que representaba a la colonia real era grabada al rojo vivo en su pecho. En la espalda le grababan las iniciales del comprador, es decir, de su dueño. Comenzaba entonces la tortura y el abuso diario. Hombres, niños y mujeres eran sometidos mientras ayudaban a construir una nación y al día de la fecha aún está en deuda con ellos. Primeras revueltas. Es común que viejos libros de historia hablen en sus páginas de pasividad por parte de la comunidad africana en la colonia y en el proceso de independencia. Dicha pasividad nunca existió como tal y hoy la historia está siendo puesta bajo nuevas perspectivas, acusando a las ya existentes de haber ignorado adrede sucesos de vital importancia. En este caso, el rol de los esclavos en la conformación de nuestro presente. Los esclavos traían con ellos conocimientos que los condenaron y que luego les fueron arrebatados. Traían un sinfín de saberes en lo relacionado a la botánica y la medicina, sin ir más lejos. Pero cuando se les ocurrió mencionar que las plantas podían tener cualidades curativas, terminaron siendo castigados por la Inquisición. Luego, de a poco, los amos se adueñaban de esos conocimientos sin dar nada de crédito a quienes habían muerto por ponerlos en evidencia. Eran personas que no tenían la posibilidad de hacer perdurar sus costumbres y hábitos. No es que solo trabajaban para otro, eran mercancía, estaban a disposición de los intereses del otro. Los saberes espirituales y botánicos no fueron la única causa de problemas judiciales y religiosos entre los españoles y las comunidades de esclavos. Los libros viejos de historia solían ignorar los levantamientos que existían desde los grupos de esclavos. El cimarrón era aquel esclavo rebelde que huía al campo, habituándose a una vida montaraz. Muchos de esos cimarrones decidieron no solo escapar, sino que empezaron a liberar a otros esclavos. Armaron una revolución. América estuvo plagada de sublevaciones de afroamericanos durante los siglos de la esclavitud. Fruto de eso, San Basilio aún mantiene hoy en día fuertes tradiciones heredadas de la cultura africana como bailes, ritos y una lengua llamada el palenquero. Es que el origen de San Basilio se remonta a una famosa y recordada sublevación, una protagonizada por Domingo Biojo, también conocido como Bencos Biojo, el rey de la Matuna y del Arcabuco. Biojo se rebeló en 1599, acosó Cartagena y con un grupo de esclavos dio origen a Palenque de San Basilio, el más famoso pueblo de negros rebeldes cimarrones. Biojo fue colgado en 1630, pero dejó un recuerdo mítico. También se presentaron revueltas de esclavos en Zaragoza, en Marinilla y en el Palenque de Castillo. Pero el fenómeno no era solo colombiano. En otras partes de América también se encendía el fuego de la lucha. A pesar de los levantamientos y la evidencia concreta de que algo estaba funcionando muy mal, a pesar de todas las vidas que se apagaban, solo por reclamar tener algo tan básico como la posibilidad de decir no, a pesar de todo esto, Colombia tuvo que esperar hasta comienzos del siglo XIX para que se comenzara a hablar seriamente sobre la abolición de la esclavitud. El camino de la abolición. Ley de vientres. Al acto de dar libertad a un esclavo se lo conoce como manumitir.
La manumisión de los esclavos no fue solo un fenómeno del siglo XIX, pues durante la colonia muchos de ellos recibieron la libertad de parte de sus amos en forma esporádica. Sin embargo, la invasión napoleónica a España hizo que la cuestión de la esclavitud de los negros adquiriera una dimensión de crisis social y se convirtiera en problema de Estado. A la reconstrucción de un gobierno que mantuviera el orden imperial se unió el debate sobre la independencia de América. En las Cortes españolas se planteó la necesidad de abolir la esclavitud para evitar que los esclavos la pretendieran y aún lograran por medios violentos y coactivos. Aunque existían corrientes políticas e ideológicas que defendían la libertad y la abolición del tráfico de negros, surgía la cuestión de cómo hacerlo. Los grandes empresarios dependían realmente de toda la mano esclava y no estaban dispuestos a perderla de modo pacífico. Un esclavo era parte del capital del empresario. Ninguno quería desvalorizar su negocio perdiendo a esos hombres y mujeres por los que había pagado. Teniendo en cuenta el paradigma social, se decidió que lo más juicioso era buscar una estrategia que conciliara los intereses de los amos con las presiones derivadas de la ideología y de la crisis internacional. ¿Y a qué llevó todo esto junto al panorama de la época? A una crisis política. La crisis política hizo que los esclavos se vieran involucrados en las confrontaciones que mantuvieron realistas y defensores de los sistemas de juntas y de gobiernos autónomos, al igual que en los conflictos que opusieron a unas regiones contra otras. Algunos esclavos fueron reclutados por sus amos, otros perdieron a sus amos y pasaron de manos. Pero otro grupo aprovechó el caos para escapar y crear zonas de refugio o centros de conflicto. Ante la imposibilidad de encontrar un equilibrio en la solución, Antonio Villavicencio propuso en 1809 ante las autoridades españolas la estrategia de decretar la libertad de vientres de las esclavas. Fijar 20 a 25 años para que la esclavitud expirara de hecho y de derecho, y que los amos no abandonaran, sino que protegieran a los esclavos viejos que se liberaran hasta tanto el gobierno les diera un destino cierto. Villavicencio buscaba que el Estado dirigiera el proceso de manumisión a fin de evitar males mayores. Sus puntos de vista no fueron atendidos en su momento, pero serían retomados en 1821 en las repúblicas recién liberadas. Pero no nos adelantemos. Veamos cómo paso a paso se llegó a la Ley 21. La Ley 21. Bolívar introdujo, sobre todo después de 1816, la idea de liberar a los esclavos que se enrolaran en los ejércitos independentistas. Con ello buscaba contrarrestar los reclutamientos que los españoles efectuaban sobre la población negra. Sin embargo, la libertad de los negros adquirió cada vez más una connotación económica que se ocultaba en el radicalismo de los argumentos ideológicos. La defensa de un patrimonio y del principio de la propiedad privada se erigían como obstáculos a toda pretensión idealista de otorgar por razones humanitarias la libertad a los negros. Ante la fuerza de los hechos, los amos optaron por plantear la libertad de los esclavos, pero en otros términos. Accedían a liberarlos en tanto y en cuanto se los indemnizara por esa pérdida. Cuando el debate se acentuó hacia 1821 y el Congreso de Cúcuta tuvo que decretar la libertad de vientres, José Félix Restrepo, ponente de esta ley, reconoció que era necesario destruir la esclavitud sin destruir a los propietarios. Para ello propuso la libertad de partos y la obligatoriedad de los dueños de vestir y alimentar a los hijos libertos, quienes en contraprestación deberían servir a los amos hasta los 16 o los 18 años. Así todos quedaban compensados, menos los esclavos, que seguían sufriendo un abuso. Las revueltas se calmaron, pero no se detuvieron, y el 9 de julio de 1821, el Congreso declaró libres a los hijos de las esclavas que nacieran desde el día de la publicación de esta ley en las capitales de provincia. Claro que los amos podían liberar a los esclavos antes, siempre que pagaran lo que se hubiera invertido en su crianza. A esta medida se unieron otras reglamentarias y complementarias. Así, en 1823 se prohibió el comercio de esclavos, aunque se abrió una brecha al disponer que solo podrían ser comercializados si iban a ser utilizados para los servicios y no se reexportaban. Como queda claro, el tráfico continuó.
Y no solo eso, los esclavistas lucharon por revocar la ley de manumisión. En 1828, Simón Bolívar dictó nuevas normas de funcionamiento de las juntas de manumisión en un esfuerzo por incrementar el número de manumisos. Se estableció la obligatoriedad a las juntas de reunirse una vez por semana y se establecieron prioridades entre los esclavos a manumitir. Sin embargo, la manumisión no era eficaz. ¿Se resignaron entonces los esclavos? Claro que no. La lucha por la libertad recién comenzaba. La esclavitud encubierta. Es muy importante tener en cuenta que el 21 de julio de 1839 debía entrar en vigencia la Ley 21. Los esclavos nacidos a partir de dicha fecha cumplían 18 años y deberían declararse libres. La presión de los amos ante la injusticia de tener que liberar a quienes ellos habían sostenido durante 18 años llevó al Estado a buscar una conciliación. Ante las circunstancias se dictaron algunas leyes para comprender mejor la complejidad del asunto. Una de estas leyes se dictó el 12 de abril de 1842 y ordenaba hacer un censo de los esclavos y de los nacidos libres en la República, agrupados por sexos y por edades. La ley de 29 de mayo de 1842, por su parte, que prolongaba la dependencia de los esclavos otros 7 años mediante el concierto o lo que se llamó el aprendizaje. Es decir, que los esclavos de 18 años serían presentados a los alcaldes, quienes debían concertarlos o servir a su antiguo amo o a otra persona que pudiera educarlos e instruirlos en un oficio, arte o profesión. A lo mencionado se sumaron disposiciones represivas contra la agitación, a la vez que se autorizaban las ventas de esclavos al exterior. Grandes esclavistas del sur aprovecharon para exportar y vender 421 esclavos, especialmente en Perú, entre 1844 y 1847. La ley de aprendizaje y concierto puso sobre la mesa la cuestión de los malos tratos de los amos, la corrupción de funcionarios del gobierno tolerando ventas ilícitas y la alianza de las autoridades oficiales con los esclavistas. La esclavitud lisa y llanamente se seguía perpetuando de modo indirecto. De pronto los sueños de libertad se deshicieron. No podían enfrentarse a algo tan simple y concreto como el dinero. Los amos parecían ser quienes iban a salir victoriosos. Hasta 1849. Entonces, todo cambió. El fin de la esclavitud. La situación alcanzó su punto álgido ese año, cuando instancias como la prensa, la sociedad civil liderada por grupos radicales y por las sociedades democráticas y el Congreso, generaron un ambiente de difusión y discusión de la libertad de los esclavos que llevó al gobierno de José Hilario López a proponer su libertad absoluta. Pero no se trató de un movimiento de ideas y de puntos de vista debatidos en círculos cerrados, sino que fue la movilización social y la agitación de la opinión pública lo que marcaría la diferencia. Entre el 20 de julio de 1850 y el 20 de febrero de 1851, se habían logrado manumitir 610 esclavos, cifra que superaba los esfuerzos hechos en cada uno de los distintos años que siguieron a 1821. Finalmente, en un ambiente de agitación política, el Congreso de Colombia dictó la ley de 21 de mayo de 1851, por medio de la cual los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852, y los amos serían indemnizados con bonos sobre los cuales se reconocería un interés. A pesar de que los amos habían logrado que la abolición fuera gradual y que se pagara una indemnización por sus esclavos, quisieron sin embargo resistir. Fue en vano. La libertad ya era inminente. ¿Y luego de la libertad? Los miles de esclavos liberados se encontraron arrastrando una carga social y económica acumulada durante generaciones. Viejos de más de 60 años, niños y lisiados tuvieron que ser absorbidos por sus propias familias o mantener su condición de esclavos. Otros fueron convertidos en arrendatarios de minas. Un sistema ventajoso para los antiguos amos que dejaban de lado los gastos de administración, salud y alimento de sus negros para recostar sobre ellos tales gastos. Corre la historia de que un esclavo le dijo a su amo: «Cuando fui su esclavo era libre, y hoy, ya libre,
soy su esclavo. A pesar de los avances de la Constitución de 1991, la Ley 70 sobre comunidades negras y la consolidación de movimientos políticos en torno a la identidad afrocolombiana dice que Colombia sigue sin resarcir a las comunidades dañadas. Final. La abolición de la esclavitud en Colombia terminó, al menos en las leyes, el largo viaje de miles y miles de africanos que por más de 3 siglos desembarcaron en nuestras costas como mercancía humana, pero que traían consigo saberes, conocimientos, lenguas y artes. Los legados de África en la cultura colombiana son muchos. La columna de la libertad de los esclavos es el único monumento en Colombia que conmemora la abolición de la esclavitud en Colombia. Está localizada en la plaza principal del municipio de Ocaña, en norte de Santander. Fue erigida en diciembre de 1851. El Ministerio de Cultura declaró la columna de la libertad como bien de interés cultural el 11 de abril del 2002. Se dice que en la base de la columna hay una urna que contiene el texto de la ley y los nombres de los esclavos manumitidos, entre otros tesoros de carácter histórico. Lo cierto es que la libertad sigue siendo simbólica en un país donde las desigualdades siguen generando un régimen que, si bien no avala la esclavitud, la maquilla para seguir utilizándola. Por eso la voz de los oprimidos sigue vigente hoy y siempre. Antes de que la Guerra de los 1000 días estallara, Colombia había atravesado varias guerras civiles. Las primeras, desde casi su inicio como Estado independiente, enfrentaron a bolivarianos y santanderistas. Más adelante fueron liberales y conservadores los que lucharon. En todos estos conflictos, además de la búsqueda del poder político, se enfrentaban visiones opuestas de cómo organizar el país. Estas diferencias ideológicas iban desde imponer un Estado federal o uno centralista hasta las divergencias sobre el modelo económico o el rol que debía tener la Iglesia Católica. Uno de esos enfrentamientos, en 1859, comenzó con la Declaración de Independencia de Cauca, seguida de la guerra contra la entonces Confederación Granadina. 2 años después, Tomás Cipriano de Mosquera, líder del Cauca, entró victorioso con sus tropas en Bogotá. El propio Mosquera se convirtió entonces en nuevo presidente y el país comenzó a llamarse Estados Unidos de Colombia. El conflicto continuó hasta el año 1863, cuando los liberales radicales promulgaron la Constitución de Río Negro, que toma el nombre de esa localidad situada en Antioquia. Este momento marcó el comienzo del periodo llamado Olimpo Radical. El Olimpo Radical duró hasta 1886. Durante esos años, Colombia fue gobernada por los liberales radicales, quienes trataron de transformar por completo la sociedad, modernizando la organización política, social y cultural colombiana, en busca constante de abolir viejas estructuras creadas por los colonizadores españoles. El fallecimiento de Manuel Murillo Toro, el político más influyente del Olimpo Radical, fue una de las causas del final de este periodo. A esto hay que unir que Rafael Núñez, con ideas muy diferentes, se convirtió en su sustituto. Núñez y los dirigentes liberales de Santander comenzaron a chocar muy pronto, hasta el punto de desembocar en una nueva guerra civil. Los conservadores apoyaron a Núñez, quien acabó fundando un nuevo partido, el Nacional. En 1885, la guerra finalizó con su triunfo. Núñez, ya asentado en el poder, procedió entonces a redactar una nueva constitución que terminó con el sistema federal. De este modo, los Estados Unidos de Colombia pasaron a convertirse en la República de Colombia. Así comenzaba una nueva etapa conocida como la regeneración, caracterizada por volver a convertir a Colombia en un país centralizado con la Iglesia Católica llena de privilegios. Rápido, esta nueva configuración territorial causó enorme malestar en muchos gobernantes que no veían con buenos ojos la centralización del poder. La economía entró en una innegable inestabilidad y la polarización empezó a vislumbrarse incluso en el interior de los propios partidos. ¿Qué pasaba en el interior de los partidos?
Los conservadores estaban divididos entre los nacionalistas en el poder en esos momentos y los conservadores históricos. Los primeros eran totalmente contrarios a cualquier entendimiento con los liberales, mientras que los segundos estaban contra la censura de prensa, la limitación de derechos individuales y abogaban por un necesario acuerdo con la oposición para estabilizar el país. En el campo liberal, las cosas no marchaban mejor. Estaban los que apostaban por la política para llegar al poder y luego los partidarios de la lucha armada contra el gobierno. Los liberales eran favorables a la economía de mercado, mientras que los nacionalistas se oponían y preferían el proteccionismo. Algo similar ocurría en el resto de los ámbitos. Los conservadores eran centralistas y partidarios de un derecho a voto limitado y con privilegios para la Iglesia, y los liberales preferían dar más poder a las regiones, el voto universal y que la Iglesia y el Estado estuvieran separados. Tras vencer en 1895, los conservadores nacionalistas comenzaron una auténtica persecución de los simpatizantes liberales. Estos aliados con los históricos trataron de llegar a acuerdos con el gobierno para realizar reformas democratizadoras, pero fueron ignorados. Sin mucho más para proponer y masacrados por los enemigos, el sector liberal más pacífico se fue debilitando. Quienes buscaban la insurrección armada dejaron de dudarlo. No tuvieron éxito en sus levantamientos, pero la mecha ya había encendido y el desastre era inminente. Llegó entonces la gota que rebasó el vaso. Miguel Antonio Caro, el presidente de la época, no podía presentarse al cargo, ya que se encontraba inhabilitado. Por ese motivo, dio su apoyo a la candidatura formada por Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín. Su intención era que los nacionalistas mantuvieran el poder, cosa que lograron con resultados algo sospechosos. Obtuvieron 5 veces más votos que la candidatura liberal, que reunía a sus dos corrientes. Enseguida comenzaron a aparecer denuncias de fraude, algunas de ellas realizadas incluso por importantes conservadores. A esto hay que sumarle ciertos factores que fueron cruciales para que todo se saliera de control. Colombia tenía serios problemas de concentración de la riqueza y de sus tierras de cultivo. Por otro lado, la población trabajadora vivía en condiciones de gran pobreza y apenas tenían derechos laborales. La poca industria existente, aunque en extensión, solo había provocado que empeoraran las condiciones de los obreros. A todo lo anterior hay que unir el descenso de los precios del café a nivel mundial. Esto provocó una larga crisis que el gobierno trató de paliar, aumentando los impuestos en el interior del país. El descontento de la población fue en aumento. Así, los liberales empezaron a tener más y más colombianos entre sus filas. La guerra ya podía olerse en el aire. La previa de la guerra. Al comienzo, la rebeldía liberal tenía su epicentro en el bastión del radicalismo colombiano, situado en el norte del departamento de Santander. Allí se reclutaron cerca de 5.000 individuos, principalmente jóvenes artesanos, peones jornaleros de las haciendas cafetaleras y minas de oro, trabajadores mestizos, indígenas, negros y también mulatos, que a causa del malestar económico apoyaron a los grupos rebeldes. Hay que mencionar que la mayoría de ellos no sabían leer ni escribir, y su formación en las armas era poca o nula en la mayoría de los casos. Por su lado, el Ejército Nacional, con sus seguidores en Colombia Central, Antioquia, el norte del Cauca y el sur del Tolima, contaban con 9.000 soldados relativamente bien armados y formados gracias a la experiencia que las guerras civiles habían significado. El ejército gubernamental también quiso nutrir sus filas con las clases bajas, pero a diferencia de los liberales, este tenía que reclutarlos a la fuerza, ya que entre las capas bajas era bien conocida la falta de respeto de los oficiales hacia los soldados, a quienes no dudaban en sacrificar descaradamente. La única alternativa al reclutamiento forzoso era la huida. Por esto, las selvas colombianas empezaron a poblarse de pequeños productores y trabajadores acompañados de sus familias. Mientras que los rebeldes tenían que abastecerse a través del comercio clandestino, el equipamiento del ejército gubernamental contó con el puerto atlántico de Barranquilla, cosa que le facilitó la obtención de armas, municiones, mulas, caballos, reses, panela, maíz y textiles.
Para financiar al ejército gubernamental, se subieron la renta de licores y se impuso el impuesto derivado de la posesión inmobiliaria. También se recaudaron contribuciones extraordinarias y se puso en prórroga la concesión de construcción del Canal de Panamá a la compañía francesa The New Panama Comp. El nuevo contrato con la enferma empresa francesa garantizaba al gobierno un cierto crédito en el exterior. Las ventajas del ejército gubernamental eran visibles y muchos se animaron a especular con la idea de que un enfrentamiento entre ambos bandos solo podía durar unos meses hasta que todo se estabilizara. Nadie imaginaba que la Guerra de los 1000 días estaba a la vuelta de la esquina. Guerra, fase 1. El 17 de octubre de 1899 se produjeron los primeros levantamientos armados liberales. Para sorpresa de muchos, durante ese día los conservadores sufrieron varias derrotas. El resultado fue que los rebeldes tomaron el control de casi todo el departamento de Santander, lo que fue respondido por el gobierno mediante la declaración de la ley marcial. Rápido los conservadores dieron un duro contragolpe. El punto de inflexión se produjo en la batalla de los obispos en el río Magdalena el 4 de octubre. Los conservadores destruyeron toda la flota de los insurrectos. El empuje liberal, no obstante, fue suficiente para conquistar Cúcuta y derrotar a sus enemigos en Peralonso, ya a mediados del mes de diciembre. Así, animados por su victoria, los liberales decidieron lanzar una ofensiva sorpresa en Panamá, que entonces formaba parte de Colombia, donde tuvieron mucho éxito debido a la lejanía de este departamento de la capital. Pero nuevamente el revés recibido fue brutal. La batalla de Palo Negro fue fundamental para acabar con las opciones liberales de ganar la guerra. Durante 2 semanas, los dos bandos se enfrentaron a solo 8 kilómetros de Santander. Los rebeldes fueron derrotados y diezmados. Con cerca de 3.000 muertos y heridos, las ambiciones liberales quedaron reducidas, pero no acabadas. Mientras la polémica sobre el fraude continuaba, un golpe de Estado derrocó a San Clemente en julio de 1900. Al frente del mismo estuvo ni más ni menos que su vicepresidente, Marroquín, con apoyo de un sector de los conservadores históricos. Los liberales, partidarios de llegar a un acuerdo pacífico, reconocieron al nuevo gobernante. Aunque esto, por supuesto, no detuvo la guerra. Los liberales aprovecharon este momento para reorganizarse en guerrillas. La Guerra de los 1000 días apenas estaba entrando en su segunda fase. Guerra fase 2. El hecho de ceder el poder definitivamente a los conservadores históricos no fue suficiente para convencer a los liberales alzados en armas y sus simpatizantes de terminar con la rebelión y entrar en negociaciones. Con la recuperación de Cúcuta por parte del gobierno, la posición de las tropas del general liberal Rafael Uribe Uribe era casi desesperada. Uribe tenía intención de continuar la lucha, pero comprendió que necesitaba apoyo del exterior para obtener suministros, hombres y armas, por lo que buscó ayuda en Venezuela, que pronto se convirtió en una base segura para muchos liberales que habían tenido que huir de Colombia. Los ataques desde territorio venezolano empezaron a ser frecuentes, ya que el presidente de ese país, Cipriano Castro, era partidario de la causa liberal. Una de las campañas iniciadas desde Venezuela tuvo como objetivo el departamento de Magdalena. Los hombres de Uribe lograron tomar Riohacha y tras esto intentaron conquistar Magangué, una localidad ubicada en la ribera del río y que contaba con un puerto. El asalto fue rechazado por las tropas gubernamentales. Ante esto, el gobierno colombiano prestó apoyo a conservadores venezolanos para que intentaran derribar al gobierno de Castro. Antes de que el ataque se realizara, prometió abandonar sus relaciones con los liberales de Uribe. Esto significó en la práctica la derrota final de los liberales. A pesar de eso, Uribe seguía negándose a aceptar las propuestas de paz lanzadas desde el gobierno. Por otro lado, el gobierno en Bogotá reaccionó, endureciendo las penas y en general el tratamiento al enemigo. Los efectos económicos de la guerra guerrillera fueron terribles. Se produjeron bajas en las exportaciones, no solamente por falta de trabajadores en las haciendas,
sino también por las interrupciones en el transporte, los robos y las confiscaciones de mercancía, reses y mulas. Además, a raíz de la emisión masiva de billetes, la moneda colombiana decayó cada vez más en el mercado exterior. Nadie podía predecir cuánto valdría realmente, y es por lo que surgió un grupo de financieros especializados para la especulación de la moneda. Aprovechando la desaparición de la jerarquía social, los oficiales y las autoridades locales hicieron sus negocios por cuenta propia. Grupos de soldados se organizaron en pandillas bandoleras, aprovechándose en demasía de la inseguridad general. El miedo y la corrupción se adueñaron de la situación. Por este motivo, el gobierno promulgó el 12 de junio de 1902 un decreto y ofreció a todo rebelde una amnistía y amplias garantías personales para quien se entregase antes del 1 de julio del mismo año. Pero pocos se rindieron. Uno de los últimos focos de resistencia era Panamá. ¿Qué pasaba en Panamá? Gran parte de la guerra tuvo lugar en el Istmo de Panamá, donde el oficial liberal caleño Benjamín Herrera, de larga trayectoria militar durante la hegemonía liberal, logró formar después de algunos fracasos un ejército numeroso, bien armado y disciplinado a partir de la Navidad de 1901. Su estrategia consistía en conservar el territorio occidental y permanecer allí hasta que las tropas gubernamentales se acercasen. La mayoría de la población era liberal, ya que los istmeños sufrieron bajo los ejércitos del gobierno principalmente por el abuso de sus oficiales. Herrera concentró sus tropas en David y Aguadulce, a unos 100 kilómetros al norte de Panamá y cerca de la costa pacífica, donde esperaron al ejército gubernamental. En poco tiempo los liberales se impusieron en el frente marítimo, impidiendo que llegaran soldados, armas y municiones para apoyar a las tropas gubernamentales desde el departamento del Cauca. La derrota del ejército conservador en Aguadulce era entonces inevitable. Mientras que Herrera avanzaba con sus columnas, Uribe, después de haber regresado a tierras colombianas en septiembre de 1902 para dedicarse a organizar mejor las unidades de combate en el departamento de Magdalena, no hizo progresos y decidió rendirse. ¿Terminaba entonces la guerra? No. Aún falta explicar a otro de los involucrados, los Estados Unidos. Estados Unidos y el final de la guerra. Estados Unidos también intervino en acciones bélicas en Panamá, donde una flota norteamericana garantizaba la seguridad del istmo desde el Tratado Mallarino-Vidlac. El Tratado Mallarino-Vidlac fue un tratado firmado el 12 de diciembre de 1846 entre la República de la Nueva Granada, actual Colombia y Panamá, y los Estados Unidos, representados por Manuel María Mallarino y Benjamín Vidlac respectivamente. En los primeros 34 artículos se estipulaban concesiones y disposiciones comerciales en tiempos de paz y de guerra. Para Estados Unidos, Panamá era una zona sumamente importante desde el punto de vista estratégico. Incluso la declararon zona de importancia internacional, principalmente por el comercio marítimo. Por eso, el gigante del norte se entrometió en el conflicto, cuidando sus intereses con la excusa de estar protegiendo a los ciudadanos. Cuando el 24 de octubre de 1902 se firmó el llamado Tratado de Neerlandia, los rebeldes en el Istmo entendieron que les faltarían aliados, ya que las tropas conservadoras de la costa atlántica se trasladarían allí. Por tal motivo, Herrera puso también fin a su actuación en el conflicto, aceptando una propuesta de paz de los representantes del gobierno. Esta propuesta no solamente incluía disposiciones concernientes a sus tropas en Panamá, sino también válidas para todo el país. El famoso contrato mediante el cual fue terminada esta guerra civil fue firmado a bordo del barco de guerra estadounidense Wisconsin, bajo el auspicio de los representantes militares y consulares estadounidenses en el Istmo. Pongamos el ojo sobre estos tratados de paz. Tratados de paz. El mencionado Tratado de Neerlandia fue firmado por Rafael Uribe. En él se reconocía a los revolucionarios como beligerantes y se les ofrecía una paz con garantías.
El gobierno se comprometía a liberar a los presos políticos, a garantizar su seguridad y a cesar el cobro de la contribución a la guerra. El Tratado de Wisconsin fue firmado por los liberales Lucas Caballero, Eusebio Morales y Benjamín Herrera, y por parte del gobierno acudieron los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vázquez Cobo. Algunos de los puntos del tratado eran la libertad inmediata de todos los prisioneros de guerra y también presos políticos, amplia amnistía y completas garantías para las personas y los bienes de los comprometidos en esa revolución, y la convocatoria a una nueva elección del Congreso con la tarea de estudiar las negociaciones relativas al Canal de Panamá, la reforma política, el equilibrio en las finanzas públicas, el control de la inflación y la devaluación. El Tratado de Chinácota fue firmado entre Ramón González Valencia por parte del gobierno y los representantes del liberal Foción Soto. Este acuerdo acoge a los revolucionarios que permanecían en número reducido en Santander. Pero la pregunta es, ¿hubo realmente una paz? Consecuencias. La voluntad del liberalismo de cesar las hostilidades para que por la vía del Congreso se evitara la intervención de los Estados Unidos en el caso de Panamá, no surtió el efecto esperado. El 4 de noviembre de 1903, el apoyo inmediato de los Estados Unidos garantizó la declaración de separación de Panamá de Colombia. Para saber más sobre este aspecto pueden ver un próximo video que se subirá en este canal. Resta decir que la sociedad civil en general estaba ansiosa por llegar a un cese al fuego. Haciéndose eco de tal clamor, la Iglesia en cabeza de Monseñor Herrera realizó un voto o promesa nacional por la paz. Para esto se solicitó la ayuda del presidente marroquín para edificar frente al Parque de los Mártires en Bogotá una iglesia como eje simbólico del pedido de toda una nación que se proclamaba contra la contienda armada. Hoy en día, a la entrada de este cementerio-templo, existen 2 placas que recuerdan este evento histórico. Luego de esta guerra civil, el país estaba empobrecido. Se habían destruido sus industrias, las vías de comunicación y la deuda externa e interna eran más que considerables. Todo esto llevó a un periodo de grandes ajustes que pretendieron generar un proceso sostenido de reconstrucción nacional. Conclusión. Algunos autores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Otros autores son menos fatalistas y hablan de máximo 11.000. No se ha establecido una cifra oficial. Sí hay registro de que hombres, mujeres y niños fueron convocados por una guerra que, una vez terminada, les dejó un panorama desolador y una paz que apenas sería un paréntesis. Las facciones involucradas volverían a enfrentarse a partir de los años 30 con el fin de la hegemonía conservadora. La sangre se seguiría derramando en hechos más y más dramáticos, lo que haría que la Guerra de los 1000 días quedara durante mucho tiempo casi olvidada, tapada por sus propias cenizas. Sin embargo, hoy día, el acontecimiento es estudiado con asiduidad para entender su rol dentro del gen colombiano, un gen donde el sabor de la pólvora se mezcla con el del café, dejando en el aire un sabor amargo y una certeza concreta. El hombre debe terminar con la violencia antes de que la violencia termine con el hombre. Existe un famoso canal de navegación ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Se trata de un importantísimo acceso que economiza la navegación, por lo que no pasa desapercibido para las grandes potencias. Hablamos ni más ni menos que del Canal de Panamá. Este canal es protagonista de un hecho histórico que aún hoy levanta polémica: la separación de Panamá de Colombia. La zona del Istmo de Panamá había formado parte de Colombia en cualquiera de sus denominaciones desde su independencia en 1821. La separación de Panamá de Colombia tuvo lugar el 3 de noviembre de 1903 y su consecuencia más inmediata fue la creación de la República de Panamá. Las causas de la separación son objeto de discusión. Según los panameños, los motivos fundamentales fueron que el gobierno central no atendía sus necesidades, lo que, sumado a las secuelas de la Guerra Civil colombiana, fomentó la aparición de un sentimiento nacionalista cada vez más fuerte y convincente.
Por su parte, los colombianos señalan que la causa principal fueron las maniobras políticas y estratégicas efectuadas por estadounidenses, que fingiendo intermediar por el bienestar ajeno, se aseguraron su supremacía en el punto clave. ¿Cuáles son los argumentos de unos y de otros? Conozcamos más de este candente tema que al día de la fecha sigue dividiendo aguas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comencemos. En 1821, el territorio del Istmo de Panamá se independizó de la corona española y se unió de manera voluntaria a la Gran Colombia, que aunque no era un estado federal en el sentido moderno, daba a sus territorios una cierta autonomía en varios aspectos. Este país, cuya creación impulsó Simón Bolívar, estaba formado por las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que para 1826, a pesar de haberse unido de modo voluntario, como se señaló, tuvo un primer intento de independencia. ¿Las razones? Los panameños no aceptaban la constitución que los bolivarianos pretendían promulgar. Acusaban de perjudicial la actitud del Congreso colombiano con respecto a las empresas mercantiles del Istmo. Los partidarios de la independencia intentaron que Panamá pasara a estar protegido por los Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, la pretensión de los separatistas no tuvo éxito, lo que no privó que movimientos similares surgieran en otras partes de la Gran Colombia. El resultado fue la aparición de Ecuador y Venezuela como naciones independientes. Durante los años siguientes, los modelos administrativos del territorio panameño dependieron del tipo de gobierno que existiera en Bogotá. De este modo, cuando este era centralista, se convertía en el departamento del Istmo, sin autonomía alguna. Si por el contrario gobernaban los federalistas, Panamá pasaba a ser un estado dentro de la federación. Esta fluctuación constante, por supuesto, no era bien vista por los habitantes del lugar, que se sentían a merced de decisiones que no contemplaban sus particularidades. Entre 1830 y 1832 se produjeron otros intentos de separación, aunque sin conseguirlo en ningún momento. Ya en 1840, el territorio pasó a denominarse Estado del Istmo y bajo la condición de que fueran un sistema federal, decidió permanecer unido a la entonces Nueva Granada. Es entonces cuando, para terminar de entender la complejidad del panorama, tenemos que hablar de sus relaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos? Las relaciones con los Estados Unidos fueron otro factor determinante en la historia de Colombia y por lo tanto de Panamá. En la segunda mitad de la década de los 40, los estadounidenses reconocieron los derechos de Nueva Granada sobre el territorio panameño mediante el Tratado Mayarino-Bidlack. Un nuevo intento de separación en la segunda mitad del siglo XIX concluyó cuando las tropas de Estados Unidos apoyaron a las colombianas para derrotar a los separatistas. Ya en 1855, el centralismo volvió a Colombia, provocando un gran descontento en Panamá. Sin ir más lejos, su gobernador era elegido desde Bogotá, lo que dejaba a los panameños literalmente sin voz ni voto. A su vez, la tensión entre los conservadores y los liberales dentro de Colombia acabó desembocando en una cruenta contienda civil, la Guerra de los Mil Días. Esta se inició en 1899 y duró 3 años. Si quieren saber más al respecto, los invito a ver el video que en este canal hicimos sobre el mencionado conflicto.
Aunque los liberales contaron con el apoyo exterior de Ecuador y Venezuela, fue nuevamente la intervención estadounidense la que acabó decantando la victoria, en este caso para el campo conservador. Por supuesto, la ayuda norteamericana no fue gratuita. Los Estados Unidos accedieron a interceder tras obtener por parte de los conservadores la promesa de que el control del Canal de Panamá iba a estar en sus manos. Antes de esa fecha, de hecho, todo tipo de negociaciones habían comenzado entre sombras. Panamá estaba en el centro mismo de la tormenta. ¿Qué pasaba entre las sombras? El Tratado Hay-Ponce-Fote, por ejemplo, firmado entre Estados Unidos y Reino Unido en mayo de 1901, deslegitimaba la soberanía de Colombia sobre el istmo. El gobierno colombiano trató de revertir esta declaración, aunque el Congreso estadounidense se mostró muy hostil con sus enviados. Por otra parte, el Senado, la Cámara Alta de los Estados Unidos, aprobó ese mismo año una resolución muy importante sobre el canal. Frente a otras opciones que se habían estudiado para la construcción, como realizarla en Nicaragua, los senadores se decidieron por Panamá como el país que albergaría esa monumental y preciada infraestructura. Sin perder un segundo, los estadounidenses también compraron a la empresa francesa que poseía los derechos de construcción del canal para quedarse con ellos. En esa resolución, Estados Unidos se reservaba a perpetuidad una franja de terreno en ambos lados del futuro emprendimiento. El contexto era severo. La cantidad de batallas que se había llevado a cabo en el territorio habían derivado para los panameños en una brutal crisis económica, por lo que la inversión extranjera era más que bienvenida. De pronto la construcción del canal se convertía en su gran esperanza. Pero antes de continuar, hagámonos una pregunta necesaria. ¿Por qué era tan ambicionado el canal? Historia del canal. Antes de la llegada de los primeros exploradores europeos, existían antiguos caminos utilizados por los indígenas para atravesar el Istmo de Panamá y facilitar el desplazamiento y la comunicación entre la costa atlántica y el Pacífico. Estos caminos fueron utilizados por los exploradores a su llegada. En el siglo XVI, los exploradores españoles buscaron un paso en Centroamérica para el transporte marítimo entre los dos océanos. Estas empresas fracasaron por las dificultades del terreno, la falta de tecnología y los problemas políticos de la época. Algunos exploradores optaron por mejorar los caminos indígenas encontrados y establecieron las primeras rutas para la comunicación entre los dos océanos. En 1524, el rey Carlos I ordenó construir una vía para disminuir los viajes a Perú y evitar que el transporte, especialmente el del oro, se hiciera por el Cabo de Hornos. Aunque hubo otros intentos de construir un canal recién a finales del siglo XIX, se concretaría la idea y el proyecto de la mano del ingeniero francés Fernando de Lesseps. En 1878 se firma el contrato Salgar-Wise, donde el gobierno colombiano autoriza la construcción del canal por parte de Francia. El ingeniero Lesseps compró los derechos del contrato y creó la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá. Sin embargo, la empresa fracasó porque se diseñó un canal a nivel que no era adecuado para el terreno y porque las enfermedades tropicales y el clima hicieron estragos entre los trabajadores. Cuando la empresa quebró, Estados Unidos vio la oportunidad ideal. Luego de eliminar a la competencia francesa, los norteamericanos se dispusieron a vencer las reticencias colombianas. Sin embargo, por mucho que presentaron diversas ofertas, el gobierno les dio la espalda. Los panameños, por su parte, veían al canal como su gran oportunidad económica. Un lema frecuente en esas fechas señalaba que la alternativa era canal o emigración. En enero de 1903, Colombia y Estados Unidos retomaron negociaciones y firmaron un nuevo tratado, el Irán-Hay, que debía zanjar la discusión sobre el canal. Sin embargo, el Congreso colombiano, el 12 de agosto, volvió a votar en contra al momento de ratificarlo. Este rechazo reforzó a los panameños partidarios de la separación y, más importante, proporcionó a Estados Unidos una razón para apoyarlos.
Entonces sí, ya todo fue inminente. ¿Colombia abandonó a Panamá? No hay que olvidar que los ciudadanos del Istmo compartían la queja acerca de cómo el gobierno central colombiano trataba a su región. Durante el siglo XIX existía la sensación de que Bogotá solo se preocupaba por la construcción del canal y no por las necesidades reales del territorio. Los panameños se sentían desamparados en lo concerniente a la educación, la salud, la infraestructura de transporte o las obras públicas. Cansados de esto, los partidarios de la separación comenzaron a maniobrar para conseguir su propósito. Así, algunos políticos crearon una junta revolucionaria que en secreto empezó a planear la independencia del país. Tras lograrla, pretendían entrar en negociaciones con los Estados Unidos para construir el canal y subsanar su economía herida de muerte. La Junta Revolucionaria, cuyo miembro más importante era José Agustín Arango, envió un emisario a los Estados Unidos. La misión de este representante, Amador Guerrero, era lograr ayuda para la separación. Aparte, con dinero de banqueros estadounidenses, consiguieron que militares como Esteban Huertas, jefe del batallón Colombia, destinado al Istmo, se comprometieran a apoyar la independencia. La vuelta de Amador Guerrero a Panamá en los últimos días de octubre de 1903 decepcionó un poco a la Junta Revolucionaria. Su enviado no había logrado que nadie excepto Bunó Varilla, accionista de la nueva compañía, le asegurara su apoyo. A pesar de esto, los conjurados decidieron seguir adelante con su plan. Nada ni nadie iba a detenerlos. La separación. Los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de quién difundió un rumor que afirmaba que los nicaragüenses estaban tratando de invadir la zona del Istmo, pero sí en que esto provocó que Colombia desplazara a Panamá al batallón Tiradores, que se encontraba destinado en Barranquilla. El jefe de este destacamento llevaba con él órdenes para que el gobernador Ovaldía y el general Huertas fueran sustituidos, ya que el gobierno colombiano desconfiaba de ellos. Ante este movimiento de tropas colombianas, la Junta Revolucionaria procedió a poner manos a la acción. ¿Era ahora o nunca? Así, enviaron un mensaje a Bunó Varilla, quien contestó sin dudarlo que un navío de guerra estadounidense estaba a camino a la zona, mientras el batallón Tiradores alcanzó la ciudad panameña de Colón el día 3 de noviembre. En teoría, desde allí tenían que desplazarse hacia la ciudad de Panamá. Una vez allí, podían sofocar cualquier intento de insurrección. Pero no contaban con que la empresa de ferrocarriles que estaba en manos estadounidenses les hiciera un boicot que los dejó varados. Lo único que los militares colombianos pudieron lograr fue un transporte para sus jefes, mientras que los soldados tuvieron que permanecer en Colón. Cuando los oficiales colombianos alcanzaron la capital, fueron inmediatamente rodeados y detenidos. Frente al puerto de Panamá se encontraban algunos barcos colombianos, pero se rindieron sin presentar resistencia. Con los oficiales colombianos bajo arresto y las tropas atrapadas en Colón, la Junta Revolucionaria declaró sin necesidad de un enfrentamiento armado, la misma tarde del día 3 de noviembre, la separación de Panamá. El gobernador fue destituido y se creó un consejo municipal cuyo presidente fue Demetrio Brit. Este consejo declaró la independencia, creándose la República de Panamá. Y Brit, el día 4, fue nombrado primer presidente del país. Permaneció en ese puesto hasta febrero de 1904, cuando la Convención Nacional Constituyente nombró a Manuel Amador Guerrero para sustituirlo. Consecuencias. Estados Unidos reconoció a la nueva República de Panamá el 13 de noviembre del año 1903. Apenas un día más tarde lo hizo Francia. En las siguientes semanas, 15 países más también reconocieron al nuevo país. Con la creación del nuevo país, acabó el bloqueo al que había estado sometida la construcción de la infraestructura que debía unir a los dos océanos. El 6 de noviembre, el gobierno provisional panameño había nombrado a Bunó Varilla como su representante ante los Estados Unidos para negociar este tema. El resultado fue el Tratado Hey-Bunó Varilla,
que establecía el control estadounidense de una franja con una anchura de 10 kilómetros en la zona en la que se iba a construir el canal. Una avería en el cable submarino que posibilitaba la comunicación entre Colombia y Panamá provocó que las noticias sobre la declaración de independencia no llegaran a Bogotá hasta casi un mes después de que se hubiera producido. El gobierno de Colombia barajó entonces varias posibles respuestas. Tratar de convencer a los panameños de que dieran marcha atrás era el objetivo final. ¿Cómo convencerlos? Una de las estrategias fue, por ejemplo, ofrecerles que la ciudad de Panamá se convirtiera en la capital colombiana. Sin embargo, cuando una delegación de Colombia se reunió con los panameños a bordo de un barco estadounidense, Panamá contestó negativamente a todas las ofertas. Lo mismo ocurrió con una segunda reunión. La separación ya era un hecho y no iban a dar un paso atrás. Colombia se sintió traicionada por los Estados Unidos, aunque no llegaron a romper relaciones. Una cláusula incluida en un borrador de acuerdo entre ambas naciones causó bastante polémica. En ella se incluía un sincero pesar de los Estados Unidos por la separación, algo que cayó muy mal en Colombia. Por su parte, Roosevelt se negó a pagar alguna compensación económica a los colombianos. El canal fue inaugurado y abierto al tráfico marítimo el 15 de agosto de 1914. No fue hasta 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos dio el paso para normalizar las relaciones. Por motivos militares, los estadounidenses no querían tener que preocuparse por la seguridad en el canal. Por esa razón procedieron a ratificar el Tratado Urrutia-Thompson, quitando el sincero pesar. Mediante este acuerdo, Colombia obtuvo $25 millones al reconocer a Panamá como país independiente. Más allá de la versión que se quiera creer, más allá de si uno elige pensar que Estados Unidos orquestó todo, o si bien fue la revuelta social panameña el motor final de la independencia, hay un personaje por todos reconocido tras la separación. Algunos lo odian, otros lo idolatran. Se trata de un tal William Nelson Cromwell. ¿Quién fue? Veamos. William Nelson Cromwell. Cromwell nació y creció en Brooklyn, Nueva York, en un hogar episcopal. Trabajó como contador para el abogado Algernon Sidney Sullivan, quien pagó su educación en la Facultad de Derecho de Columbia y lo convirtió en socio de Sullivan and Cromwell en 1879. En 1907 era miembro de la Bolsa de Valores consolidada de Nueva York. ¿Cómo llegó tan lejos? Fácil. En 1898 tuvo un rol fundamental en la historia que nos concierne. Resulta que en ese año, Philip Bunau Varilla lo contrató para presionar al Congreso de los Estados Unidos para que construyera un canal a través de Panamá. Fue Cromwell quien mostró que Nicaragua tenía un volcán activo, asegurando que el territorio panameño era el indicado para la megaobra. El 19 de junio de 1902, 3 días después de que los senadores recibieran sellos que mostraban efectivamente la actividad volcánica en Nicaragua, votaron por la ruta de Panamá para la construcción del canal. Por sus esfuerzos de cabildeo, recibió la suma de $20 millones aproximadamente en la actualidad. Después de la ratificación del Tratado Hay-Bunau Varilla, Cromwell recibió alrededor de $60 millones hoy día. Fue en ese momento el abogado mejor pagado de Estados Unidos y quizás del mundo. Actualidad del canal. Por medio del Tratado Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre de 1977 por el presidente de los Estados Unidos y el general panameño, se acabó con el término de perpetuidad del antiguo Tratado Hay-Bunau Varilla y se concedió la administración del canal a Panamá desde el 31 de diciembre de 1999 a las 12 de la noche. En 2012, Estados Unidos, China, Chile, Japón y Corea del Sur fueron los 5 principales usuarios del canal, que lleva de 8 a 10 horas en ser cruzado. Tras una década de obras, el canal fue ampliado en 2016. Considerado como una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX, el canal funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta el lago Gatún,
un lago artificial creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal a 27.5 metros sobre el nivel del mar, para después descenderlos hasta el nivel del Pacífico o el Atlántico. Antes de su apertura, los pasos naturales utilizados entre los océanos Atlántico y Pacífico eran el estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Desde su inauguración el 15 de agosto de 1914, el canal ha conseguido acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decisivamente en los patrones del comercio mundial, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo, además de proporcionar el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. Conclusión. Los teóricos neutros sostienen que no hubo un factor más fuerte que otro. En la separación de Panamá de Colombia entraron en juego, como pudimos ver, múltiples factores: el expansionismo de Estados Unidos en el Caribe, la quiebra de la compañía francesa encargada de construir el Canal de Panamá, la entrada en escena del abogado William Cromwell y la ineptitud del gobierno colombiano representado en José Manuel Marroquín a la hora de dar respuestas. Si bien ayudó a que los panameños pudieran ver terminado el canal, ¿qué tan válida fue la intervención estadounidense? ¿Qué tan diferente hubiera sido todo si Colombia hubiera tenido otras actitudes frente a los reclamos panameños? Lo cierto es que la zona fue y sigue siendo un punto estratégico único, lo que genera que todo lo que ocurra allí esté teñido de una profundidad extra y siempre esconda matices que abren más y más preguntas. Preguntas que cruzan el canal y siguen latentes hoy día. Bogotazo y golpe de Estado. El pueblo colombiano no sabía que, al asumir Laureano Gómez como presidente, se desencadenarían una serie de circunstancias que terminarían derivando en lo que se conoció como la segunda época de la violencia. Debemos retrotraernos hacia 1948 con el fin de entender por qué la violencia bipartidista terminaría derivando en un periodo breve pero oscuro en Colombia. El 9 de abril de aquel año, varios disparos interrumpieron la tranquilidad del centro bogotano. El líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, había sido asesinado. No era una muerte al azar, era un ataque directo a la democracia. Gaitán era el principal contendiente para la presidencia de la República. Mariano Ospina Pérez, quien gobernaba en ese entonces, se enfrentaba a un delicado clima social. Y aquel asesinato fue el desencadenante de una ola de violencia que terminaría conociéndose como el Bogotazo. No tardaron mucho en encontrar un supuesto culpable. Juan Roa Sierra, un albañil, fue el blanco de los dedos acusatorios, y mientras la capital comenzaba a sentir el calor de las llamas que abrazaban el paisaje de la vía pública, el caos se desató. Los liberales lloraban a su líder caído, mientras Roa Sierra caía abatido por una multitud que no dudó en linchar al hombre. 3 disparos habían acabado con la vida de Gaitán, 2 en la espalda y 1 en la nuca, en la entrada del edificio Agustín Nieto, donde tenía su despacho. Entre los testigos ocasionales se encontraba el futuro ganador del Premio Nobel Literario Gabriel García Márquez. Este aseguró haber oído a otra persona decir que habían sido 3 los tiradores. Nada importó. La gente quería revancha y la justicia ordinaria no iba a bastar para la muchedumbre enardecida. Encontraron a un hombre agazapado a quien no dudaron en señalarlo como culpable. Se abalanzaron sobre él y en cuestión de minutos el cuerpo de Juan Roa Sierra era un trofeo de guerra. Quienes atestiguaron aquella muerte dicen que fue un hecho demencial y escabroso. Lo arrastraron por las calles, exhibieron la sentencia del Tribunal Popular que no necesitó pruebas ni jueces. Ospina Pérez no dudó en enviar fuerzas militares y policiales a las calles para intentar aplacar la violencia que se estaba desatando. Los techos de Bogotá sintieron el peso de francotiradores apostados en las cornisas, como si hubieran arribado a una guerra que se generó espontáneamente. Los partidarios liberales tomaron esto como un llamado a las armas y blandieron palos y machetes para defender la democracia.
Edificios gubernamentales fueron blancos de ataques, el tranvía cedió ante las llamas. El pueblo pedía a gritos que el presidente renunciara. Las elecciones siguientes no contaron con un candidato liberal y eso llevó a Laureano Gómez al mayor cargo de la República. El ascenso del conservador solo acrecentó la violencia. Cientos de cadáveres aparecieron en las calles abandonados. Los enfrentamientos en zonas rurales y urbanas se multiplicaron. Las paredes de los edificios aún exhibían manchas negras y carmesí, el recordatorio de una batalla irreal en pleno corazón de Colombia. El siempre latente conflicto bipartidista trasladó la violencia desde los campos hacia la ciudad, con un saldo de muertos que, según cifras extraoficiales, trepó a los 3.000. Gómez apenas tenía respaldo para gobernar y su mandato estuvo plagado de inseguridades, tanto políticas como institucionales. Los conservadores mismos estaban divididos entre los partidarios de Ospina y los del presidente. Laureano intentó ofrecer una tregua a los liberales, les propuso gobernar como una coalición, pero no tuvo una respuesta positiva. La salud del presidente terminó de jugarle una mala pasada. En 1951 sufrió 2 ataques cardíacos que lo obligaron a abandonar sus responsabilidades institucionales. Designó a Roberto Urdaneta Arbeláez en su lugar. Pese a que no gobernaba, Laureano Gómez mantenía una fuerte influencia en el poder y uno de sus últimos intentos de instaurar una reforma constitucional terminó sellando no solo su destino, sino el de Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente que convocó proponía un modelo de gobierno similar al de Francisco Franco en España. La libertad de prensa se veía en jaque. La Iglesia Católica estaba a punto de perder sus beneficios y los militares deberían responder a la presidencia y no al gobierno. Era un clima de absoluto caos institucional. La constituyente, altamente impopular, se extendió hasta el 13 de junio de 1953, cuando un golpe de Estado terminó de revolucionar el clima social y político de Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla asumió el gobierno en medio de una guerra bipartidista a la cual se había sumado el Partido Comunista. Los liberales apoyaron al militar creyendo que eso traería algún tipo de estabilidad y calmaría los enfrentamientos entre partidos políticos. Por supuesto, eso no sucedió. Hasta 1957, el gobierno de facto estuvo al frente. Contó con el apoyo popular y no se consideraba un golpe de Estado tradicional, ya que no llegó tomando el poder por la fuerza. Pero el descontento fue creciendo a medida que los años avanzaban. Las fuerzas políticas por primera vez decidieron unirse para formar un nuevo espacio. El objetivo eran las elecciones políticas. El Frente Nacional. El clima político estaba revolucionado y los 2 partidos dominantes tomaron una determinación inédita e histórica. El bipartidismo no era la solución a los problemas que enfrentaba Colombia a fines de la década del 50. El Partido Liberal y el Partido Conservador se sentaron a negociar un acuerdo de coalición que inicialmente duraría 3 mandatos a lo largo de 12 años. El plebiscito, que se votó el 1 de diciembre de 1957, fue un hecho histórico. Más de 4 millones de ciudadanos votaron por el sí en una elección que llevó por primera vez a las mujeres a las urnas. Con una victoria arrolladora, el Frente Nacional nació en territorio colombiano. El general Gustavo Rojas Pinilla fue retirado del poder y el liberal Alberto Lleras Camargo fue electo como el primer presidente de la coalición. La presidencia de Alberto Lleras Camargo se caracterizó por ser una época de cambio y transformación para Colombia. Durante su gobierno se implementaron políticas y programas que sentaron las bases para un desarrollo económico y social sostenible en el país. Lleras Camargo asumió el cargo después de haber servido como ministro de Gobierno durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo. Desde el principio dejó en claro que su enfoque estaría en la modernización de Colombia, con énfasis en el desarrollo económico y la reforma social. Para lograrlo, promovió políticas que fomentaron la inversión extranjera, la industrialización y la educación. Una de las principales iniciativas de Lleras Camargo durante su mandato fue la creación del Instituto de Crédito Territorial, que se estableció para financiar proyectos de construcción de infraestructura en todo el país. Este proyecto fue fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas en las zonas rurales, así como para fomentar el crecimiento económico.
Otro aspecto de la presidencia de Lleras Camargo fue el énfasis que le dio a la educación. Creó el Ministerio de Educación Nacional, que se encargó de la formulación y aplicación de políticas educativas. Además, se establecieron numerosas escuelas y universidades en todo el país, lo que permitió a más personas acceder a la educación y obtener mejores oportunidades de trabajo. Las controversias no tardaron en aparecer. Durante su presidencia, Colombia experimentó una crisis económica y social debido a la Segunda Guerra Mundial y también a la caída de los precios del café. Como resultado, el gobierno tuvo que hacer frente a problemáticas como la inflación, que no paraba de crecer, junto al desempleo en alza. Para abordar estas situaciones, Lleras Camargo implementó medidas de austeridad y de estabilización económica que, si bien tuvieron un impacto positivo en el corto plazo, también generaron controversia y protestas en todo el país. A pesar de estos problemas, la presidencia de Lleras Camargo se destacó por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Durante su gobierno se promovió la igualdad para todas las personas, independientemente de su raza, género o estatus socioeconómico. Además, se promovió la libertad de prensa y se protegieron los derechos de las minorías étnicas y religiosas. La presidencia de Alberto Lleras Camargo fue una época de cambio y transformación para Colombia. A través de políticas y programas que intentaron innovar, también sentó las bases para el desarrollo económico y social sustentable. En 1962 llegaría el turno de la alternancia con el candidato conservador. Segundo mandato del Frente Nacional. El gobierno de Guillermo León Valencia en Colombia tuvo lugar desde 1962 hasta 1966. Durante su mandato, Valencia realizó importantes reformas en los campos de la educación, la economía y la política exterior, entre otros ámbitos. Uno de los principales aciertos del gobierno de Valencia fue su política exterior. El presidente se esforzó por fortalecer las relaciones internacionales del país y también por promover una imagen positiva de Colombia en el mundo. Durante su mandato, Colombia se unió al Pacto Andino, una alianza económica y política entre países sudamericanos. Además, Valencia estableció relaciones diplomáticas con China, con varios países de África y Asia, lo que ayudó a diversificar la política exterior de nuestro país. Otro logro importante de Valencia fue la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, que tenía como objetivo reformar el sector agrícola del país y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. INCORA ayudó a establecer una serie de reformas en el campo, incluyendo la redistribución de tierras, el apoyo a la agricultura familiar y la mejora de la infraestructura rural. Sin embargo, el gobierno de Valencia también fue objeto de críticas en varias áreas. Uno de los mayores problemas fue la situación de los derechos humanos en el país. Durante su presidencia se produjeron numerosas violaciones, especialmente en las áreas rurales del país. En particular, hubo una serie de masacres en las que grupos paramilitares, en colaboración con el ejército, asesinaron a civiles sospechosos de ser simpatizantes de grupos guerrilleros. Otro problema importante fue la situación económica del país. A pesar de que el gobierno de Valencia implementó una serie de políticas económicas progresistas, como la creación del INCORA y la nacionalización de empresas, la economía colombiana continuó siendo débil y altamente dependiente del sector agrícola. Además, la inflación y el desempleo aumentaron durante su mandato, lo que afectó negativamente la calidad de vida de los colombianos. Así, Colombia se preparaba para el tercer periodo de alternancia, una vez más con un candidato liberal. Era la hora de Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo. El mandato de Carlos Lleras como presidente de Colombia, que comenzó en 1966 y terminó en 1970, fue un periodo de importantes transformaciones en el país. Durante su gobierno se impulsaron políticas de modernización y reforma social, aunque también hubo críticas por la forma en que se llevaron a cabo. Uno de los mayores aciertos de Lleras Restrepo fue la implementación de políticas sociales y económicas que buscaban mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se estableció un sistema de seguridad social que incluía seguro de salud, pensiones y atención médica gratuita para los más pobres. Se crearon programas de vivienda, educación y empleo que ayudaron a reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios básicos. Otro logro importante fue la modernización de la infraestructura del país. Durante su mandato se construyeron carreteras, puentes y aeropuertos que mejoraron la conectividad y facilitaron el transporte de bienes y servicios.
También se promovió la inversión extranjera y se incentivó la creación de empresas, lo que llevó a un aumento en la producción y la generación de empleo. Las críticas a su gestión, pese a los logros, existieron. Algunos consideraron que Lleras Restrepo no fue lo suficientemente enérgico en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, que comenzaba a expandir el Tribunal Constitucional, la institucionalización de la participación ciudadana y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Otro acierto importante de Pastrana Borrero fue su política de acercamiento a los países vecinos de Colombia. Durante su mandato, el presidente buscó estrechar los lazos con los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, Pastrana Borrero fue uno de los principales impulsores de la creación del Grupo de los Ocho, un foro de cooperación entre los países de la región. El mandato de Pastrana Borrero también estuvo marcado por muchas críticas. Una de las fundamentales fue su política económica, que se centró en la liberación de la economía y la apertura al comercio internacional. Esta política generó un aumento en la inflación y un alto nivel de desempleo, lo que afectó negativamente a la economía del país. Otra crítica importante al mandato de Pastrana Borrero fue su gestión en materia de derechos humanos. Durante su gobierno se registraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en el ámbito de la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. En ese sentido, la política de seguridad de Pastrana Borrero fue altamente cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos. La presidencia de Misael Pastrana Borrero estuvo marcada por una serie de aciertos y fallas que marcaron la historia de Colombia. La creación de la Constitución Política de 1971 y la política de acercamiento a los países vecinos fueron uno de sus mayores aciertos. Pastrana Borrero asumió en un contexto histórico complejo en el cual Colombia se enfrentaba al sangriento auge de las guerrillas y el narcotráfico, con una economía que jamás terminaba de estabilizarse. El Frente Nacional comenzaba a llegar a su fin. El cansancio de la población terminaría evidenciándose en las elecciones siguientes. Conclusión. Poco más del 30% del padrón electoral se acercó a las urnas para los comicios de 1974. El candidato liberal Alfonso López Michelsen obtuvo la mayoría necesaria para asumir la presidencia y, pese a que podría verse como una continuación natural de la alternancia bipartidista que propuso el modelo anterior, en realidad se trató de un candidato opositor, ya que Michelsen se enfrentó en aquel periodo cuando fue parte del movimiento revolucionario liberal. Se cerraba con esta elección un periodo de transición largo, repleto de aciertos y fallas. Entre los aciertos del Frente Nacional se encuentra la estabilización política del país, que puso fin a décadas de violencia y conflicto entre los partidos liberal y conservador. En lo económico se promovió la modernización del país, lo que permitió un crecimiento sostenido y una mejora en el nivel de vida de los colombianos. Por otro lado, el Frente Nacional también tuvo algunas fallas importantes. En primer lugar, la exclusión de otros partidos políticos en la toma de decisiones, lo que generó un sistema político excluyente y poco representativo. Además, la concentración de poder en los partidos liberal y conservador dio lugar a prácticas clientelistas y corruptas. También hubo un aumento en la violencia política, especialmente en las zonas rurales del país, junto con el flagelo de los grupos guerrilleros y el narcotráfico. La transición después de la dictadura fue un desafío enorme, no solo para la clase política, sino para la sociedad en general. Colombia salió de un conflicto institucional inédito en su historia y el resultado fue el nacimiento de esta coalición bipartidista. ¿Estuvo a la altura el Frente Nacional? Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Hemos llegado al fin de la historia del Frente Nacional. Como siempre, y ya saben, si tienen algunos datos adicionales relacionados con el video, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si tienen sugerencias para temas de futuros videos, también lo pueden dejar. Y si les gusta este contenido, recuerden compartirlo con sus amigos familiares. Recuerden suscribirse. Si no están suscritos, verifíquenlo. Y también me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito, y en TikTok me encuentran como @lachilito1. Nos despedimos. Esta reina, mi Lupita, les manda un saludo muy especial a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye.